Hola Carlos, bienvenido a Café y Té, buenos días. Buenos Bienvenido. días, César. Buenos días, Fernando. Un gusto saludarlos una vez más y gracias por la invitación, por supuesto. Coméntanos por qué es importante este informe. Primero, danos el nombre del informe y por qué es importante este informe, digamos, para el país, ¿no? Eso es lo claro. Sí, claro que sí. Un punto de partida es que la pandemia reveló una situación que a nivel internacional ya estaba bastante reconocida y que en el Perú no terminaba todavía de cuajar, que es la naturaleza del acceso a Internet como un servicio de primera necesidad. Es decir, sabemos que el servicio de agua potable es primera necesidad, sabemos que el servicio eléctrico es primera necesidad. No estaba tan claro para todos los ciudadanos que el acceso a Internet lo era. Con la pandemia y con el motivo de que todos quedamos recluidos en nuestras viviendas, de pronto caímos en cuenta de que eso era así. Y en ese sentido, digamos que enhorabuena, porque ya en países vecinos y mucho más en otras regiones globales, eso estaba absolutamente establecido, reconocido, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque esto determina que existan mucho más esfuerzos del ámbito público y privado para que el acceso a Internet efectivamente llegue a la mayor cantidad de peruanos y en general a todos los peruanos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, un siguiente elemento que tomamos en cuenta para la creación de lo que ahora vamos a presentar es que estamos habituados, y en el caso de ustedes, Dominio Consultores, Fernando, también, ¿no? Que a nivel de las tecnologías, en el caso nuestro de las telecomunicaciones, existen una serie de índices internacionales que permiten medir el desarrollo relativo de cada país respecto al resto. En el caso nuestro, el Perú, cómo se ubica en el ranking de Sudamérica de diversos temas, ¿no? Desarrollo de la banda ancha, desarrollo de las TIC, ¿no? La preparación de las infraestructuras, en fin, hay una serie de índices que son típicamente preparados por agencias multilaterales internacionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones o por el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, para precisamente identificar cuáles son esos países que enfrentan mayores desafíos de mejora en este ámbito. Lo que no existe es exactamente lo mismo, pero aplicado ya no a la comparación entre países, sino a la comparación dentro de un país a las regiones que lo conforman. Entonces, dado que Perú tiene todavía un déficit, una brecha importante en acceso y uso de Internet, nos parecía absolutamente pertinente contribuir con la discusión, ¿no? De la agenda pública a través de la creación de un índice que hemos denominado el índice de conectividad digital regional, que permita precisamente medir el nivel de desarrollo de la conectividad digital en cada una de las 25 regiones del país. Entonces, hemos realizado eso y ahora en un rato comenzaré un poco más la metodología, pero ese fue ya, digamos, primero la identificación del acceso a Internet como un servicio de primera necesidad y segundo, que no existía una herramienta que permita medir de año en año, y esa es parte de la metodología que hemos creado, ¿no? Que año por año permita revisar el progreso de cada una de las 25 regiones del país en este ámbito. Carlos, una pregunta. ¿Se puede tener un índice de conectividad digital de país sin tener el regional? Que es un poco, o sea, suena que debería tener yo primero el regional antes de poder tener el de país. Disculpe, o sea, un poco para entender cómo se construye, ¿no? Claro, lo que tú tienes es que algo importante, y me adelanto un poco con la metodología, es que este índice que estamos ahora presentando se basa en fuentes oficiales. Es decir, no se basa en alguna fuente privada que por muy alta reputación que tenga, es privada, sino más bien en fuentes oficiales. Y siendo esto así, las autoridades nacionales que producen estas fuentes de información oficiales habitualmente presentan los resultados a nivel agregado país. Y cuando alguna entidad internacional desea crear un índice de comparación entre países, consulta con la autoridad nacional para preguntarle cuáles son los valores de los indicadores para el país como un agregado. Habitualmente es manejado así. Justamente es lo que nosotros hemos querido, digamos, introducir como un elemento innovador,
pero que aporte mucho a la necesidad que tenemos en el país de ver no solamente el gran promedio nacional, que como todo promedio, el promedio tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que sintetiza la situación del país en un único valor. La desventaja es que si la dispersión es grande, cuál es el caso en esta realidad nuestra, si la dispersión es grande, el promedio te está más bien ocultando esas brechas, ¿no? Entonces, justamente el ICDR, que así lo denominamos, busca visibilizar esas brechas para que las autoridades puedan actuar en consecuencia y, por lo tanto, no solamente las autoridades de rango nacional, sino también las autoridades de rango regional y las autoridades locales, las municipalidades, porque todos ellos tienen que ver, influyen de una u otra forma en que el acceso y el uso del Internet pueda ser masificado en el país. Ese índice, o mejor dicho, la mejora en el índice, entiendo yo que tiene que ser un compromiso entre lo público y lo privado, ¿no? Porque lo público tiene que determinar, digamos, algunas regulaciones o impulsar o promover algunas formas de conectividad, y lo privado es aprovechar eso para poder llegar, digamos, hasta la última vía de ser necesario. Sin embargo, entiendo que no todas las regiones, digamos, tienen la capacidad de poder hacerlo justamente por nuestro problema geográfico que tenemos como país, ¿no? Y quizás tú nos vas a contar respecto a eso. Pero vamos un poquito a un resumen de la metodología, para poder entender la cifra, porque ya estamos a 11:21 avanzando. Entonces, veamos un Vamos. poquito cómo vamos con la metodología, ¿no? Sí, si pudieran proyectar, no sé si lo proyecto yo o ustedes, por favor. Sí. Dale, Ese dale. es el índice, ¿no? Y sí, antes de continuar, quisiera agradecer el respaldo que recibimos de la compañía American Tower, que es una compañía dedicada a la gestión de infraestructura pasiva, así se denomina, es decir, las estaciones base que alojan a las antenas utilizadas en las redes móviles, ¿no? Pero dicho esto, ya pasando a la lámina metodológica, que está aquí, bien. Primero que nada, el país cuenta con 25 regiones y aquí vale la pena una aclaración porque normalmente hablamos del departamento de Lima, pero este departamento de Lima contiene dos realidades que son bastante diferentes entre sí. Tenemos por un lado Lima Metropolitana y el Callao, que configuran una realidad económica y social bastante específica, y luego tenemos lo que se suele denominar Lima Provincias, que incluso tienen un gobierno regional, ¿no? Entonces, tomando esta distinción en cuenta, el país tiene 25 regiones. Luego, decíamos hace un rato, hemos buscado indicadores que procedan de una fuente oficial. Las fuentes son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el regulador de las telecomunicaciones, que es OCIPTEL, y el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estas tres entidades tienen diversas plataformas de estadísticas, a las cuales hemos utilizado todas ellas para extraer los 23 indicadores. Estos indicadores los hemos agrupado en tres dimensiones. Y es aquí algo que vale la pena mencionar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los servicios de las telecomunicaciones, ya sea acceso a Internet móvil, acceso a Internet fijo, pero descuidamos el hecho de que para que estos servicios existan, como ahora que nos estamos comunicando, hace falta que previamente existan infraestructuras, es decir, infraestructuras de redes móviles y de redes fijas, sin las cuales los servicios sencillamente no existen. Eso por un lado. Y por otro lado, si los servicios pueden existir gracias a las infraestructuras, luego nos descuidamos que el valor social que realmente genera los servicios de conectividad digital dependen del aprovechamiento de estos servicios, es decir, lo que en buena cuenta se denomina ciudadanía. Y es por eso que las tres dimensiones son infraestructura, servicios y ciudadanía, que habitualmente han estado bastante separadas como compartimientos estancos, pero que ahora queda muy claro que deben interactuar muy estrechamente. Entonces, en cuanto a los indicadores, no hace falta revisar todo el detalle, pero sí hace falta reconocer que existen algunos indicadores que son relevantes para impulsar el acceso y uso de Internet, pero que no dependen del sector de las telecomunicaciones, que son, por un lado, tenemos la complejidad geográfica del país, por la cual 1 kilómetro de fibra óptica cruzando la cordillera de los Andes
cuesta más que 1 kilómetro de fibra óptica en una planicie como la Panamericana, la carretera Panamericana en el país. Entonces, eso nada más, y ni se diga en el ámbito de amazónico, donde tenemos un río con, con muchas dificultades para pues, el despliegue de infraestructuras allí. Entonces, la complejidad geográfica de por sí impacta porque eleva los costos del despliegue de infraestructura. Y no tiene nada que ver con las telecomunicaciones. No hay nada que una autoridad de telecomunicaciones pueda hacer para reducir la complejidad geográfica. Y el otro ingrediente es por el lado de la demanda, que es el ingreso familiar. El ingreso familiar influye mucho en la capacidad de compra que tenemos los ciudadanos de los servicios, ¿no? Entonces, tampoco tiene nada que ver con las telecomunicaciones. No hay nada que una autoridad de telecomunicaciones pueda hacer al respecto, pero influye. Entonces, a eso los hemos llamado indicadores causa. Y bueno, y de ahí ya vienen indicadores vinculados con cuántos kilómetros de fibra óptica metropolitana hay en cada región, cuántas estaciones base de redes móviles hay en cada región, cuántas antenas 4G hay en cada región, eso en el lado de infraestructura. Luego en servicios tenemos cuánto es la penetración de los servicios de internet móvil, internet fijo, cuánto hay de fibra al hogar, cuánto hay de 4G específicamente, servicio 4G, y antes también cuánto hay de tenencia de dispositivos, es decir, ya sea computadoras, que es un tema que tú dominas ampliamente, Fernando, y también el ámbito de los smartphones. La tenencia de smartphone no implica la tenencia del servicio móvil, ¿no? Entonces, todos ese tipo de indicadores están en el lado de servicios. Y finalmente, en ciudadanía, tenemos, para empezar, el uso de Internet. Tenemos el uso de Internet para un propósito en edad escolar, por personas en edad escolar de 6 a 17 años. Luego tenemos el nivel de bancarización. ¿Por qué bancarización es importante? Porque toda transacción de economía o gobierno digital requiere el pago por el servicio correspondiente. Por ejemplo, si deseas el duplicado de tu DNI con la RENIEC cobra un monto de dinero que debes pagar en alguna plataforma del Banco de la Nación, por ejemplo. Implica estar bancarizado, ¿no? Entonces tenemos ello, pero también tenemos el uso del Internet para comercio electrónico, para trámites con el gobierno, para banca digital, etcétera. Y por último tenemos algunos indicadores de brechas alusivos, por ejemplo, a la brecha geográfica urbano-rural, ¿no? Y también la brecha de género que nos parecía importante en el mundo actual. De manera que ese es el conjunto de indicadores que, al ser agrupados, conforman estas tres dimensiones de infraestructura, servicios y ciudadanía y nos permiten llegar al resultado para cada uno de los departamentos. Eso es lo importante, que cada uno de estos indicadores que tienen la fuente oficial tienen el resultado agregado nacional, pero también aportan el resultado para cada una de las regiones en el país. Y así es que logramos el puntaje del 1 al 100 para cada una de estas regiones. Ok, ese puntaje, digamos, esa valoración, para tener un poquito más claro cómo es que lo plasma. Sí, la indización, que así le llamamos metodológicamente, nos hemos basado en un modelo similar a lo que usa el Foro Económico Mundial para el índice de competitividad global, que consiste en que el máximo valor tiene un puntaje de 100 y el mínimo valor tiene un puntaje de 0, y a partir de allí, de forma lineal, cada una de las regiones tiene el puntaje correspondiente. Esa es la fórmula que hemos utilizado, que nos parece bastante funcional y que además, les digo, es bastante estándar a nivel internacional. Yo creo que podemos pasar a los principales hallazgos. Para esto, la gráfica habla por sí solo en 30 segundos. A mayor ruralidad, menor desarrollo de la conectividad digital. Claro. Ajá. ¿Sí? La evidencia es contundente, como podrán ver esto aquí gráficamente. Eso significa que las regiones del país con mayor población rural enfrentan un mayor desafío para avanzar en conectividad digital. ¿Qué explicación puede haber para esto? Porque además, si vemos esta evidencia, ocurre para el ICDR como agregado, pero también ocurre, si ven a la derecha, para infraestructura, y si vemos la lámina siguiente, perdón, ocurre también en servicios y también en ciudadanía. Infraestructura es despliegue de, como decimos en el argot del sector telecomunicaciones, fierro, es decir, estaciones base o fibra óptica, mientras que ciudadanía es las personas que usamos. Entonces, en las tres dimensiones ocurre este fenómeno. ¿Eso qué significa? De que realmente la complejidad geográfica es tal
que no ha habido un potencial de desarrollo de mercado, por un lado, y por otro lado, el Estado no ha estado suficientemente cerca de los ciudadanos para suplir esta ausencia del mercado motivada por la complejidad geográfica, ¿no? Entonces, esta es una tarea importante y según la realidad de cada departamento, de cada región del país, pues ya ofrece mensajes para atenderlos, ¿no? Entonces, este es un primer hallazgo que nos parece sumamente potente en términos de la política pública que puede motivar. Correcto. Dicho Seguimos. esto, tenemos estos resultados también, ya de región por región. Tenemos que la región más conectada en el país, quizás no sea esto una gran novedad, pero aquí lo que nosotros estamos aportando es órdenes de magnitud, órdenes, digamos, niveles de comparación entre regiones, ¿no? Lima Metropolitana es la región con mayor desarrollo de la conectividad, 84 puntos, seguido por Arequipa y Moquegua, cada uno con 70 puntos. Y las regiones que se encuentran en el otro lado del tablero es Huánuco, Cajamarca y Loreto, donde Loreto, digamos, sobresale por la distancia que tiene respecto a Cajamarca, ¿no? 15 puntos. Entonces, esto lo que puede reflejar es cómo esa complejidad geográfica de la cual estamos hablando, que en este caso es la zona amazónica del país, presencia masiva de bosques, del río Amazonas, etcétera, dificultan que la conectividad digital pueda llegar a esta región. Carlos, lo que sí sorprende es Cajamarca, ¿no? O sea, Cajamarca históricamente es una zona minera. Yo recuerdo que en un inicio, hace más de 10 años, ofrecíamos muchos servicios satelitales, pero después llegamos con fibra óptica a Cajamarca y sorprende, digamos, que Cajamarca tenga solo 25 puntos, ¿no? Sabes que Cajamarca, en términos relativos, es una de las regiones con mayor población rural. No, ok. Sí. Carlos, Entonces, otra pregunta que me sorprende, que habiendo, digamos, ciudades en el norte del país como Trujillo o como Piura y Lambayeque, perdón, ciudades o regiones, perdón, Moquegua esté en el tercer lugar. ¿Qué particularidad tiene Moquegua? O sea, si bien es cierto que hay digamos, es un centro minero, pero digamos, ¿qué tanto ese efecto ayuda a que esté mejor conectado? tiene una baja densidad poblacional. Okay. Y ocurre en el caso de infraestructura, ocurre que tú debes desplegar una cantidad de infraestructura, estaciones base con antenas o fibra óptica, independientemente del tamaño de la población, lo cual significa que como la población es baja, entonces se encuentra bastante bien iluminada, porque tienes una antena que podría atender al triple de la población, pero dada la configuración demográfica de Moquegua, pues esa infraestructura atiende a esa baja densidad demográfica en la región. Interesante, Okay. ¿eh? No se me hubiera ocurrido. Y si vemos el puesto 4 o algo... 5, también aparece Tacna, por ejemplo, que también tiene una baja densidad demográfica. De acuerdo, pero interesante. Ahora, en el caso de Cajamarca, pues lo comentó César, también es uno de los departamentos que más canon minero ha recibido, ¿no? Y sin embargo, no se ha explotado como para poder ayudar a crecer más en el tema de conectividad, porque el Loreto es entendible por el problema de la selva y que, digamos, es difícil tirar fibra óptica para allá y es más, por ahora es más o menos costoso manejar la conectividad por satélite. Pero Cajamarca no tendría mucho sentido, que además está bastante pegado a la costa, ¿no? Porque hacia la selva está Amazonas. Cuéntanos un poquito de esto. En Cajamarca sí tengo... Sí, mira, bueno, un detalle no menor es que Cajamarca tuvo hasta hace poco como gobernador regional a uno de los muy pocos políticos que comprende la conectividad digital, que es Mesías Guevara, a quien tú conoces, ¿no? Y realizó un gran esfuerzo por desarrollar una serie de iniciativas de carácter digital en su región,
y eso es sumamente meritorio, pero tu punto de partida es de tan poco desarrollo que por mucho esfuerzo que despliegues toma tiempo que esto pueda ser revertido. Y un asunto importante que has mencionado, Fernando, como región minera, eso es uno de los espacios de oportunidad que existen, que no han sido todavía capitalizados, de colaboración, no solamente público-privada, sino también privada intersectorial. Exacto. Porque en tanto canon o en tanto obras por impuestos, en fin, algunos mecanismos que el Estado ha creado, ¿no? Que podrían ser potenciados. Y ese enlace entre minería como un sector comprometido con las regiones, con fuerte presencia regional y con una capacidad de generación de recursos, con un sector de conectividad digital que recién en los últimos tiempos estamos reconociéndolo como un servicio de primera necesidad, ese es un enlace que debiéramos seguir construyendo, ¿no? Porque el acceso a Internet sirve para reducir brechas sociales muchísimo y es uno de los espacios de oportunidad que creemos que deberían ser potenciados. Qué Y que trascienda estas comunicaciones, ¿no? espectacular, Carlos, el informe, porque en realidad cualquier autoridad de estas zonas, esto es la forma de modernizarse, son las nuevas carreteras, lo que necesitan todas estas regiones para modernizarse, seguir un camino hacia, digamos, la prosperidad, ¿no? Entonces, si no se tiene claro estos parámetros, dónde estamos parados, es súper importante para hacer una estrategia, ¿no? O sea, ¿cómo haces una estrategia si no sabes dónde estás parado? Con estos parámetros realmente me parecen súper importantes como para empezar a hacer estrategias y convocar, digamos, como tú mismo lo mencionas, a lo que es temas de obras por impuestos. No, te felicito realmente. Y en el otro lado, si vemos acá los cuadros a la derecha, en el caso de Pasco y Apurímac, ocurre de que en paréntesis está el puesto que ocupan en el ICDR del 2023. Son puestos todavía bajos, puesto 13, puesto 17, ¿no? Sin embargo, vemos que Pasco ha aumentado 6 posiciones. Es decir, el año pasado, porque nosotros dicho sea de paso, esto me faltó mencionarlo hace un rato, si bien es cierto, esto lo hemos trabajado para el año 2023 con las cifras anuales más recientes del 2022, lo hemos desarrollado desde el año 2019, antes de la pandemia, precisamente para poder ver la evolución de cada región. Y en ese sentido vemos que Pasco, por ejemplo, buena parte de esta mejora obedece al mayor puntaje en ciudadanía digital. De pronto resulta que están usando más, los ciudadanos de Pasco, están usando más banca digital. Pero ¿qué ocurre? Que aquí pasa lo que siempre ocurre en estadística, Fernando, que cuando el punto de partida, la base, es muy baja, cualquier mejora al comienzo en proporción es bastante alta. Parece más alta, claro. Sí, entonces eso es lo que está ocurriendo en la región de Pasco y en la región de Apurímac. Entonces, es interesante que haya mejorado, pero de ahí seguir mejorando cada posición adicional va a costar mayor esfuerzo por parte de todos, por parte de la región, ¿no? Entonces, eso, y bueno, sí nos pareció muy llamativo el caso de Huánuco, que ha retrocedido 6 posiciones año por año, debido a que en términos relativos todos los avances que puede haber tenido han sido avances menores que el resto de las regiones. Entonces, Claro. al avanzar menos, en términos relativos estás cayendo. Está más abajo. Sí. Y bueno, San Martín y Ucayali, algo explicable, y digo algo, por el tema, digamos, de la selva. Pero creo que, digamos, también demuestra que no ha habido un interés en ponerle foco hasta ahora para resolver los problemas que nuestros ciudadanos están en esa zona del país, ¿no? Porque además se suma el caso de Loreto como selva, ¿no? Así es correcto. Y tú notas efectivamente que las regiones menos conectadas todas están o en la sierra o en la selva, mientras que las regiones más conectadas todas están en la costa. Una fuerte presencia de costa, ¿no? Que es justamente lo que vemos con un poco más de detalle. Aquí ya tenemos el ranking. Entonces decía que aquí ya está el ranking completo por regiones, donde mientras más oscuro, mayor desarrollo, y mientras más claro, viceversa. Y aquí ustedes pueden ver que en el caso de Lima, distingamos por favor Lima metropolitana, que es una porción bastante pequeña aquí, que es la zona más oscura. De ahí siguen los siguientes en nivel de intensidad de color, que son Lima provincia, Sica, Arequipa, Moquegua, Tacna, y de ahí poco a poco hasta el caso extremo inferior de Loreto. Interesante.
Y Lo más cuéntame, oscuro en la costa, lo más claro en la sierra de la selva. ¿y por qué Madre de Dios está mejor que Ucayali, que Loreto San Martín? ¿Qué pasa en Madre de Dios? Sí, ahí hace falta profundizar en el asunto. Nosotros estamos aportando esta herramienta, pero hasta donde conocemos, lo que hemos visto es que la densidad demográfica es bajísima y el ingreso familiar es alto. Producto ¿Ya? de que la minería informal, comercio como fronterizo. Exactamente. Ya nosotros no somos expertos en economía Madre de Dios, pero Ya, sabemos que existe un alto grado de economía no formal que influye en un ingreso familiar relativamente alto, ¿no? Entonces, que además como existe toda una economía de ese tipo requiere mucha conectividad para funcionar. claro, yo pensé que, por ejemplo, Puno podría haber estado mejor, ¿no? Porque sabemos que el comercio informal transfronterizo, por no llamarlo contrabando, es muy fuerte en esa región. Y pensé que la conectividad para ellos era importante, ¿no? Pero veo que, por ejemplo, un Madre de Dios está en mejor posición y que Puno está más alineado con los departamentos de la sierra que no tienen, digamos, que están en una situación baja en cuanto a conectividad. Sí, porque la economía que tú mencionas en Puno es relativamente una isla respecto a la población total de la región Puno. Ah, ok, ok, buen dato. Entonces, es un error de percepción que Sí, claro, tengo. no, claro, aquí van saliendo las cosas, porque por ejemplo también sorprende ver a Cusco tan abajo, ¿no? Cuando es una Sí. zona tan turística, donde se supone que las comunicaciones móviles, sobre todo, de toda la gente que mueve, debería ser alta. Si tú sales de los conglomerados turísticos en la región, a donde solemos ir quienes vivimos fuera del Cusco, en el resto de la región la conectividad tiene serios desafíos. Ya luego de esto podrían repasarse los resultados con detalle. De hecho, tenemos una ficha por cada región donde se ve indicador por indicador cuáles son los resultados y ahí se puede distinguir en el caso de Lima Metropolitana por qué está tan arriba y por qué Loreto está tan abajo, ¿no? Eso no lo tenemos aquí en la mano, pero digamos, invitamos a quienes puedan estar interesados en este informe, en el índice, que puedan visitar la página donde es descargable el informe y lo puedan ver en detalle, porque realmente, si les recordamos que hemos trabajado 25 regiones, 23 indicadores para cada región y 4 años en cada caso, tenemos más de 1000 observaciones y esas 1000 observaciones a su vez para indizarlas requiere todo un procesamiento. Tenemos una gran base de datos con alrededor de unos 4000 a 5000 registros de datos, ¿no? Para llegar a este resultado, todo lo cual está plasmado en el informe. De acuerdo. ¿Alguna otra, cómo te voy a decir, dato interesante de hallazgo o de Sí, comentario? sí. Por ejemplo, hace unos días hubo la CADE, la conferencia anual de empresas, de empresarios, y donde el mensaje central fue volver a creer, volver a crecer, y nos apena que el ámbito de la conectividad digital haya estado ausente de la CADE, no ha sido abordado en ningún momento. Otros sectores como minería, como transporte, etcétera, sí lo han sido, la conectividad no. Y esto es algo sensible porque se nos viene encima algo que todavía no aparece acá, que es el 5G. El 5G representa un momento de disrupción, porque mientras que cuando pasamos de 3 a 4G, Fernando César, el incremento de la velocidad fue de 5 a 10 veces, al pasar de 4 a 5G, el incremento de la velocidad va a ser 40, 50, 60 veces. O sea, en Entonces, 2 minutos. así como hoy día, así como hoy día, buena parte de los servicios digitales que usamos hace 5 años no existían, hoy la mayoría de servicios que usemos dentro de 5 años, hoy día no existen, con más razón, porque el incremento de la velocidad es mucho mayor, ¿no? El Internet de las cosas se nos viene encima, la inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando de la lavadora inteligente, cosas de ese tipo, pero se viene mucho más que eso, de lo cual hoy día podemos tener muy poca claridad, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que va a costar mucho dinero.
Y tú mencionabas, Fernando, un punto, que sí es lo que quisiera resaltar y estoy llegando a las láminas respectivas. Aquí tienen todo el detalle, ¿no? Quisiera llegar a las recomendaciones, ¿no? Esto en términos de política pública, ¿qué implica? Lo primero que implica es lo que tú decías, Fernando, un diálogo público-privado muy sólido, porque está muy claro, y la red dorsal es un ejemplo clamoroso de ello, que la inversión corresponde al sector privado, ¿no? El sector público ni por asomo debe entrar en general en el ámbito de la producción de servicios, ¿no? Y más aún en un sector que avanza tan rápido, porque cuando se trata de compras del Estado, pues pasan muchos meses y para cuando tú quisieras comprar algo y lo termines de comprar, ya la tecnología que pusiste en el término de referencia habrá cambiado. Entonces, no hay un tema ideológico detrás, sino un tema muy pragmático, ¿no? El rol de la inversión es el sector privado. Pero a su vez, en un mercado altamente competido como el que tenemos hoy, el rol del Estado es facilitar estas inversiones. Entonces, ¿qué significa facilitar? Dado que así como la velocidad va a crecer mucho, las inversiones van a crecer mucho. Es decir, si tú ganabas 100 soles antes y ahorrabas cada mes 10 soles, ahora para invertirlo en el futuro de la educación de tus hijos, ¿no? Ahora ya no vas a tener que ahorrar 10, vas a tener que ahorrar 40 o 50 y tú sigues ganando 100. Entonces, ¿cómo haces? ¿No? Entonces, una solución es un mecanismo que les cuento que existe ya, que se llama canon por cobertura. ¿Qué significa esto? Que los operadores de telecomunicaciones aportan una obligación económica a la autoridad, que es el MTC, por el usufructo del espectro radioeléctrico, que es este recurso natural utilizado para el despliegue de los servicios móviles, ¿no? Que es donde viajan las ondas electromagnéticas. Entonces pagan un canon, así como en minería se paga un canon, en telecomunicaciones se paga un canon, que recauda al año más o menos unos 400 millones de soles. Entonces lo que el Estado ha dicho es, en vez de que me lo des a mí como autoridad, mejor una porción, un porcentaje de ese monto, úsalo tú. He aquí la lista de centros poblados en el país que no cuentan con conectividad 4G. Tú me dices cuáles tú vas a elegir, apruebo esa lista que tú plantees y de acá a un año o año y medio revisaré si cumpliste o no cumpliste con usar los fondos que me has dejado de aportar para dar conectividad a tus otros poblados. En vez de que el Estado lo recaude, le dice al operador, tú reténlo, pero comprométete conmigo que vas a iluminar centros poblados que hoy día no tienen 4G. Y eso está funcionando actualmente en el sentido de que ya hay centros poblados que están beneficiándose de esa política. Eso ha funcionado muy bien. Empezó con 10% en el año 2018 y ya para el 2024 el MTC ha establecido que sea un 60%, de 10% a 60%. Entonces, porque ha funcionado y existe la evidencia objetiva de un incremento de centros poblados con cobertura que antes no tenían. Y lo que está haciendo ahora es introducir una serie de detalles específicos para que ese 60% se cumpla sin dificultad. Porque, por ejemplo, ya conforme te vas más lejos, Fernando, César, ya de pronto ya no tienes la fibra óptica, que es el soporte del transporte de la comunicación 4G. Entonces tienes que acudir a satelital, ¿no? Y satelital ya tiene un monto de inversión distinto. Entonces hay una serie de ajustes a este mecanismo que están en proceso de evaluación por parte del MTC para que siga funcionando de manera muy eficaz. Y tanto así que la recomendación es que esto se extienda a otras obligaciones económicas. Hay una serie de términos que existen como tasa de explotación comercial o incluso las multas regulatorias. Este año va a haber un récord en multas de los IPTEL que van a llegar a 200 millones de soles. Los últimos 3 años fue 100 millones y antes de eso el promedio era entre 15 y 20 millones, pero algo está pasando y ahí el regulador tiene que revisar sus métodos para la imposición de multas, porque 200 millones, con esos 200 millones de multas se podrían construir cientos de estaciones base para poner antenas 4G, ¿no? Okay. Entonces, ese es el tipo de situaciones de cómo el Estado, en términos prácticos, puede impulsar la aceleración en la conectividad digital, la reducción de las brechas, creando mecanismos para que los operadores, que ahora tienen que invertir mucho más que antes, con un tamaño de torta de ingresos que no crece, ¿no? El ticket promedio en el servicio móvil, ustedes sabrán que es 20 soles, ¿no? En países vecinos está 30 soles o más, y esos 20 soles están igual hace una buena cantidad de años.
Hemos escuchado como el año pasado, o el año pasado con el expresidente, hubo un récord de inflación del 9%. Bueno, en telecomunicaciones no ha habido eso. Los precios siguen en 20 soles el ticket promedio. Entonces, la torta tiene un tamaño igual hace una década. Y sin embargo, la inversión tiene que crecer. La única forma es con este tipo de mecanismos. Y hace, ¿qué será? Pues un par de semanas conversaba con alguien y me hizo una pregunta que no podía contestar porque obviamente no soy experto en eso, pero de repente tú conoces algo y es el tema de la red dorsal. La red está prácticamente colocada menos en una gran cantidad de regiones. Algunas de esa parte de la red la ha tomado o la ha estado usufructuando las empresas privadas. Pero la pregunta que quería hacerte es, la parte que no está usándose, requiere de un mantenimiento periódico. ¿Quién mantiene eso para asegurar que, digamos, el día que se resuelvan todos los problemas que hay con la red dorsal, pueda ser útil, ¿no? Porque ya de ahí lo que falta es la última milla. ¿Sabes cómo se maneja esa situación? Bueno, en este momento no existe información porque recordemos que la red dorsal está siendo gestionada por Pronatel y Ya, Pronatel no está sujeta a regulación. O sea, por ejemplo, si la red dorsal falla en algo, Ociptel no le puede poner una multa a cualquier operador, pero ¿te ya, imaginas que una multa a Pronatel? Eso no es posible, ¿no? ya. Entonces, no existe información hoy día y eso es algo gravísimo. Y la verdad es que nosotros a estas alturas, luego de varios años donde andamos tumbo tras tumbo en el caso de la red dorsal, no vemos otra salida que lo que venimos proponiendo hace varios años, que es la escisión de la red dorsal. Es decir, existen tramos competidos que no tienen razón de ser, que estén bajo la forma de una asociación público-privada. O sea, ¿qué sentido tiene una red dorsal con un Lima Trujillo cuando tienes unas 3 o 4 redes privadas que te dan el servicio de manera mucho más eficiente, de manera mucho más simple comercialmente y con una capacidad de red absolutamente robusta, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Por eso una decisión es una posibilidad y así el Estado ya se alivia de esta carga, se alivia de esta mochila. El ministro Pérez Reyes ha anunciado que va a haber un proceso de licitación, pero la verdad es que ya han habido 2 procesos que han fracasado porque lo que el Estado está dispuesto a entregar en subsidio realmente no alcanza, porque un contrato con el Estado, con el nivel de exigencias que acarrea, cuesta mucho más que hacerlo por su cuenta un privado. Y sobre Carlos, todo las multas, ¿no? La contingencia de que en cualquier momento un privado cargue con multas muy altas termina comiéndose la utilidad que ahora está en caída en toda la industria, no solamente de comunicaciones, sino también de tecnología, de la información, ¿no? Y sí. muchas veces las multas obedecen a detalles que están contenidos en los contratos sin que tengan un real impacto en la calidad del servicio, ¿no? Y el otro detalle que no quería dejar de mencionar es el 5G en el Perú. Una pregunta que es muy válida, si quedan unos minutos, César, Sí, Fernando, ¿no? todavía Es no. 5G en el Perú, ¿para cuándo? ¿Ya? Y aquí sí es importante que no nos ocurra igual que en el fútbol. ¿Por qué? Porque hay 5 países en Sudamérica que ya han avanzado en el 5G, ya sea porque ya realizaron la licitación de la banda que va a ser utilizada para la provisión de servicios 5G o lo han anunciado para las próximas semanas. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Chile, de Uruguay, Colombia, ¿no? Y Argentina. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad de ir al puesto 6 e ir al Mundial, ¿no? O queremos estar en el puesto 10 y queremos quedar para la final. ¿Y por qué menciono esto? ¿Ya? O sea, Porque había un anuncio del MTC en el sentido de que van a encargar a Proinversión la licitación. Y no solo eso, sino que han planteado que eso va a estar licitado en 15 meses. Sin embargo, hace 3 meses hubo una licitación que fue ganada por el operador Vitel de 90 MHz en la banda AWS3 y la banda 2.3 GHz, ¿no? Con el cual participaron varios operadores y ganó Vitel. Y desde el instante en que el MTC le encargó esta licitación, hasta el instante en que la licitación concluyó con la firma del contrato, pasaron 4 años y medio. Wow, Entonces, como país, ¿podemos esperar 4 años y medio que llegue el 5G? No. posible. Entonces,
Existe la expectativa oficial de que Proinversión le tome esto 15 meses, pero en verdad es importante tomar las experiencias. No decimos que no sea posible, lo que decimos es que existen factores institucionales, es decir, la forma en que funciona el modelo de Proinversión, ¿no? Que motivan este tipo de plazos que en la práctica son mucho mayores que lo deseado. Entonces, tomar las previsiones del caso para no quedarnos al azar en el 5G. Con la advertencia, por supuesto, de que el 5G no va a ocurrir lo mismo que con el 4G. Cuando nosotros pasamos al 4G, una de las principales innovaciones fue que los contenidos multimedios en los smartphones ya podían ser visualizados. O sea, la experiencia de uso de un contenido multimedia, un video, era mucho más cómodo con 4G que con 3G, porque en el 3G a veces se te congelaba, ¿no es cierto? O sea, había un apetito por servicios 4G, de modo que llega y rápidamente se masifica a las personas. 5G va a ser diferente, porque es la quinta generación para las personas, pero es la primera generación para las cosas. Entonces, bien sabemos que hoy día hablamos de 40 millones de líneas móviles en servicio, ¿no? Cuando llegue el Internet de las cosas de manera mucho más masiva, vamos a hablar de 200, 300 millones de dispositivos conectados, Wow. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, al comienzo no va a llegar al consumidor final. Porque hoy día, ¿cuánto te toma descargar una película de cualquier servicio de streaming? Quizás 4 minutos. ¿Alguien, acaso todos nos morimos hoy día por bajar 4 minutos a 10 segundos? No existe esa demanda, ¿no? Vehículos autónomos, queremos ir con vehículos autónomos por la avenida Bancay. No, esa demanda no existe aún. Donde sí hay una demanda ahora muy fuerte es en las empresas, el B2B. El 5G va a empezar en B2B y progresivamente va a ir avanzando, ¿no? Entonces, eso por supuesto hay que tomarlo en cuenta, pero no por ello vamos a retrasarnos, sino todo lo contrario, debemos dar los pasos necesarios para que el 5G Perú se encamine de manera consistente, ¿no? Y con lo último que quisiera cerrar es lo siguiente. Yo tengo una pregunta, me falta una pregunta, por favor. Una preguntita. Antes que cierres, antes que Cierro para no enredarme, El valor del espectro radioeléctrico, ¿ya? Cuando uno saca las ecuaciones de por megahertz, por la población, etcétera, algo que ha hecho el Estado es, antes cobraba, como en la banda de 700 megahertz de 4G, que recaudó 900 millones de dólares, que no fueron al MTC, fueron al MEF. Entonces, 900 millones de dólares que podrían haber sido utilizados para poner más antenas, pero se fueron al MEF. Eso cambió. Ahora ya no se recauda fondos en efectivo, sino es compromisos de expansión en centros poblados. ¿Cuántos centros poblados vas a iluminar para tú ganar la licitación? ¿Ya? Pero ahí el detalle es cuánto valorizan esa inversión, porque cada vez es más complejo, les decía hace un rato, y debe el Estado reconocer que conforme llega más lejos, la inversión por centro poblado crece mucho más y hablar de 100 centros poblados iluminados ahora cuesta mucho más que hace 3 años hablar de 100 nuevos centros poblados iluminados, ¿no? Entonces, simplemente quería mencionar esto porque el 5G requiere mucho cuidado en cómo plantearlo para que el país dé pasos firmes en ese sentido. Y justo por ahí va mi consulta. O sea, tú comentaste que una de las fórmulas para las telecomunicaciones es la iluminación de un centro poblado, ¿no? Si nosotros nos retrocedemos en el tiempo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las carreteras, ¿cierto? Son concesiones que se dieron en el tiempo contra un peaje, que era, digamos, la fórmula que se inventó para digamos, recuperar la inversión que hacían las empresas. De ahí aparecieron obras por impuestos, ¿cierto? ¿Cómo recupera? A mí no me queda claro cómo recupera su inversión alguien que hace una iluminación de un centro poblado. ¿Cómo recuperan su inversión, ¿no? Con un peaje, no me queda Con claro. sí, con en el caso de los operadores de telecomunicaciones, el modelo de negocio se basa en el tráfico. Debes generar tráfico. Entonces, cuando avanzas a un centro poblado, debe haber un volumen de demanda potencial que justifique la inversión. Y justamente ahí viene el detalle, que conforme te alejas, ocurre que cuesta más
y la demanda potencial es menor, Es menor, porque el lógico. centro poblado tiene poca población. Entonces, es por eso que este tipo de incentivos que hemos mencionado hace un momento son imprescindibles, porque de lo contrario, la inversión privada no va a llegar. Y es ahí donde entra en juego algo adicional, César, que es la compartición. Cada vez existe más claridad en los operadores que la única forma de optimizar los costos para llegar más lejos es a través de la compartición de infraestructura, que tiene varios sabores, por decirlo así, ¿no? Pero como esquema mental, ya la compartición está establecida y todos los operadores tienen claridad sobre eso. Y por eso tú ves que hay una serie de operadores que venden su infraestructura de estaciones base a las empresas de infraestructura pasiva, por ejemplo, ¿no? O a fondos de inversión como KKR, por ejemplo, que son fondos de inversión que ven un flujo financiero importante con el consumo por el uso de la fibra óptica, ¿no? Y por lo tanto deciden participar en este tipo de iniciativas empresariales. Entonces, hay una serie de formas en que los operadores ven la manera de compartir recursos. Y es ahí donde surge un modelo que es muy peruano, que se llama Operador de Infraestructura Móvil Rural, que en los últimos 4 años ha sido muy exitoso para promover esta compartición y de esa manera poder iluminar más centros poblados. Entonces, compartición es fundamental en una realidad como la del Perú, que te presenta este desafío de complejidad geográfica por un lado y de mercado potencial o ingreso familiar bajo por otro, ¿no? Conforme te vas alejando de las grandes urbes.